Bueno, volviendo de unos días de vacaciones. Creo que el Johnny también volvió. Tenemos que volver mañana a trabajar. Pero dándole gracias al Señor en todo. Desde la salida tanto del retiro, que fue un retiro que el Señor personalmente, y aquí no va fuera del todo lo que sea contexto palabra, pero rompió mis expectativas por el tema de que los hermanos acudieron al llamado de asistir. Y fue un retiro precioso. La palabra es a lo que nos convoca el retiro. Y el retiro fue acerca de la obra de la cruz. Y le damos gracias al Señor porque en estos tiempos de dificultades, donde las cosas se ocultan para que no causar daño, muchas veces el Evangelio se ablanda para no ser tan duro muchas veces con la gente. No es que cómo le voy a decir esto a esta persona si no cree. Y hubo un sinnúmero de prédicas. Muchos hermanos pasaron adelante a predicar. Lo cual nos lleva durante el año a estar rumiando la palabra. Nos lleva a estar en ese sentido de buscar al Señor a través de la palabra. Y gracias a la modernidad ahora está todo en YouTube. Antes me acuerdo que teníamos que buscar la grabación y tratar de encontrarla por cassette. Por cassette. Ahora está todo en YouTube. Y yo le doy gracias al Señor de verdad por estar con ustedes. Porque el Señor es bueno. El Señor es bueno al estar todos juntos, reunidos. No estamos todos, muchos todavía están con vacaciones, muchos tienen que volver. Pero lo bueno es que hay un remanente, aun cuando muchos hermanos están de vacaciones, y algo que creo que es válido, corresponde salir a descansar. Descansar de repente del trabajo, pero no descansar de la vida espiritual. Son cosas distintas. Pero darle gracias al Señor por su palabra. Quiero acercar solo unos temas que pude rumiar dentro del retiro, por un tema de estar trabajando junto al mío, junto a otros hermanos de parte de la comisión, trabajando, entonces, lo cual me lleva a tener que volver a escuchar los audios, a volver a escuchar las prédicas. Muchas prédicas me las perdí. Sí. Hay algunas de las que escuché unas que son muy potentes. Pero el sentido era el mismo, la obra de la cruz. Por eso yo decía que muchas veces esto es difícil a lo mejor compartirlo, es difícil hablarlo. ¿Por qué? Porque la cruz habla de muerte. ¿Cómo yo voy a ir a evangelizar a través de la cruz? ¿Cómo voy a hablar a través de la cruz a alguien que no cree? Es difícil, sí, es difícil, porque yo quiero tratar de enamorar ese corazón más de sentir el rechazo, porque le voy a hablar de muerte. Pero si nosotros vemos la historia de Jesucristo, cuando Él estuvo con sus discípulos en la tierra, Él hablaba la verdad. Dice, yo soy la verdad. Y lo que he visto hacer al Padre es lo que yo hago, lo que he escuchado al Padre es lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay una unanimidad en el sentido de lo que el Padre está diciendo a través del Hijo y lo que está diciendo el Hijo a través del Padre. O por nombre del Padre. ¿Por qué razón? Porque la cruz ha estado presente desde la eternidad.
desde la eternidad. Para nosotros fue un tiempo. De hecho, para él fueron 6 horas. En 6 horas, decía un hermano, cambió la historia humana. En 6 horas fue transformada la historia humana. Porque como lo acabamos de hacer en esta mañana, hablamos de la muerte de Jesús. Y hablamos de su victoria a través de la cruz, de vencer a la muerte, porque Él tuvo que descender a lo más profundo, solo. Si nosotros no meditamos, solamente quiero tomar una meditación en esta mañana. Si nosotros solamente meditamos de que el que estaba en la cruz, el que estaba colgado en un madero, era el Hijo de Dios. Como lo acabamos de decir, el justo por los injustos. Por un mundo caído en perversidades, en maldad, en pecado. Y el que estaba colgado en la cruz se hizo maldito por ti y por mí. Porque Él tomó de la Escritura y maldito es aquel que es colgado en un madero. Dejó toda su gloria en los altos. Y como dice la palabra, siendo Dios no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria. Se despojó de todo lo que Él es en la eternidad y en el cielo. Se despojó de todo lo que el Padre le había dado. Este es mi Hijo amado, tuvo que decirnos a nosotros. Porque nosotros somos los duros de cabeza. Él tuvo que hablar en parábolas para hacernos entender lo que Él estaba diciendo, porque sus palabras son eternas. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su inteligencia, no nos podemos ni siquiera imaginar su inteligencia. Todo tan finamente hecho. Todo tan finamente tejido. Ayer veía un video, decía, un hermano chino llegó ateo a Estados Unidos a hacer el estudio del ojo humano y logró encontrar a Dios en el estudio del ojo porque se dio cuenta de que ese ojo era completamente difícil de diseñar. Y este Dios, dueño de toda la creación, porque dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este Jesucristo que al Padre le dio todo, Padre, eran tuyos y tú me los diste. Éramos de Padre y nos dio a su Hijo. Por eso es tan importante recordar estas cosas. La salvación no es por obras. Pero si yo les digo, la salvación sí es por obras, no me apedreen. Pero es por la obra de Él. Nuestra salvación es por su obra, por su gracia, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Eso, su obra plasmada en estos 33 años casi caminando, entregada a nosotros, los duros. El Señor le hablaba a los discípulos y les decía, voy a morir, tengo que entregarme, voy a padecer. Y los discípulos, es que no entendemos qué estás diciendo. ¿Cómo todavía no entienden? Decía el Señor. Yo digo, el Señor con misericordia con eso, cuando nosotros miramos a nuestro hijo, por favor, esto te va a hacer mal. Y lo siguen haciendo, pero hijo, por favor. Y uno los mira con ternura. Y eran hombres. No estamos hablando de niños, eran hombres y ellos no entendían. Imagínense, el Señor Jesucristo hablaba de la cruz sin tener que padecer la cruz. Entonces los discípulos no entendían de qué está hablando. Y Él hablaba y decía, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque el Señor
plena debilidad humana, tomó su cruz. Él tuvo su cruz y la abrazó. Una parte de la palabra dice, cuando pienso en el bautismo, que tengo que ser bautizado, me angustio. Empecé a buscar cuántas veces el Señor pasó a Jerusalén antes de que fuera la última semana. Según algunos textos, 4 veces Él entró a Jerusalén. Y yo pensaba, los romanos sacaban a los hombres y los crucificaban afuera de la ciudad, en lugares altos, en lugares que se vieran. Y cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad, tuvo que haber visto hombres crucificados. Tuvo que haber visto hombres pagando por su culpa que correspondía, así como nosotros deberíamos haber pagado por nuestra culpa. Pero Él se angustiaba porque Él sabía que iba a padecer por causa ni siquiera de Él, por causa nuestra. Por eso es importante seguir evangelizándonos sobre la cruz. Porque la cruz es muerte, pero también es victoria. También es resurrección. No hay muerte sin resurrección. En Cristo los muertos tienen resurrección. En Cristo el que ha partido resucitará. Y resucitará para su gloria. Cuando dice vendrá el Señor, sí, vendrá el Señor. Primeramente se levantarán los que están muertos. Y luego nosotros, como dice la palabra. Porque en tomar la cruz es muerte, sí, hermanos, porque yo me debo negar en mi trabajo. Yo me debo negar en mi casa. Yo me debo negar a dejar de ser el Luis que viene creciendo y viene sintiéndose conforme a su vida. Hermanos, no, esto es morir por el otro. Él murió por otro. Él se entregó por ti y por mí. Él no murió por sí mismo. Él no pagó sus propios pecados. Su espalda fue traspasada. En Juan dice que eran como bolas de acero cuando lo latigaban. También en otra parte dice que eran como los huesos, como ganchos. Dice que su piel fue desgarrada. La palabra dice en Isaías que él fue molido por nuestros pecados. La mayor expresión de maldad fue sobre él. Hermanos, se ensañaron con Jesús. Todo el odio de la humanidad cayó sobre él. Como toros de Bazán me rodean. Respiran maldad. Acabamos de celebrar la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y no era una metáfora. No era una historia como muchas otras que contó, que muchas quizás eran historia y quizás muchas otras eran realidad y las contaba como historia. Él habló de algo que iba a pasar, a suceder. ¿Por qué? Porque la Escritura hablaba de él y él debía morir. Como dijo Caifás, dijo, un hombre debe morir por los pecados del pueblo. Y eso estaba escrito. Y un hombre murió por los pecados de toda la humanidad. El santo de los santos. Por eso nosotros como cristianos debemos de dejar de pensar en el así soy yo. Estoy tan conforme con mi vida, estoy tan conforme con lo que he vivido. El Señor nos hace mirar la cruz.
nos hace caminar hacia la cruz, nos hace abrazar la cruz. Y en Cristo estoy juntamente con Él, crucificado. El proceso de la cruz. Aún no se manifiesta lo que vamos a hacer. Pero cuando Él venga, seremos manifestados. Su gloria estará en nosotros. Nuestros ojos verán su rostro, hermanos. Ya no será un cordero inmolado. Será un cordero sentado en el trono. El cordero que se puso por causa de nosotros como el sacrificio perfecto con olor fragante delante de Dios. Hermanos, Noé, cuando pasó el diluvio, él hizo sacrificios a Dios. Y de los animales limpios, él tomó y hizo sacrificios. Y dice la palabra que Dios se agradó de eso. Pero aún así seguimos cometiendo pecados. Aún así la humanidad cayó y siguió cayendo. Y dice que son los tiempos peores que Sodoma y Gomorra. Pero bendito sea el Cordero, que con su muerte ya no hay más sacrificio. El Padre se agradó. Hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera de su gloria, fuera de su presencia. Nuestros ojos no tenían como forma de verle. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo predicaba Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Fue y murió por nosotros. Un sacrificio perfecto, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Si yo hubiese muerto, aún sigo siendo deudor. Ni siquiera mi vida alcanzaba para pagar lo que debo. Pero gracias al Señor que no morí yo y no moriste tú. Murió uno que sí podía pagar la deuda que había de nosotros hacia Dios. Y ahora, hermanos, podemos verle cara a cara a través de los ojos de Jesucristo. Donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. A donde yo voy a preparar morada, tranquilos. Voy a preparar morada. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Esa es la oración sacerdotal que habla en Juan. Eran tuyos y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. Porque nunca fue de él. Un rostro desfigurado, hermanos. Y él dice en la cruz, consumado es. Consumado es. Bendito consumado. Porque no hay nada ni que tú, ni que yo debamos hacer para entrar a la presencia de Dios. Ya no hay nada más que hacer. Solamente rendirnos delante de su Hijo y seguir sus caminos. Ver cómo se aman. Ámense los unos a los otros, porque así sabrán que son mis seguidores, que son mis hijos. En Juan habla, en un capítulo dice como 4 veces, amados los unos a los otros. Amados los unos a los otros. Yo pensaba, hermanos, amados como yo los he amado, hermanos, no seamos capaces de darnos cuenta de cómo Él nos ha amado.
como el Padre me ama. Y no es solo un amor de un abrazo. El amor es una acción. Es como cuando yo me arrepiento, hermano, y sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentirse es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y el amor es una acción. Así como decía mi hermano, Dios es amor. Porque Él en su acción marchó a la cruz. Tuvo que venir un ángel a levantarle, a animarle. Para que tú y yo pudiésemos estar en este lugar, aún escuchando de sus maravillas. Aún podemos estar en este lugar y poder cantar loores a Él. Aún Él no viene. Aún no viene. Y Él nos ha tardado. Pero aún no viene. Sigamos viendo el rostro de Jesús. Yo me voy, pero voy a enviar a alguien más que tomará de lo mío y lo hará saber el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos revela estas cosas que pasaron hace cerca de 2000 años atrás. Pero para nosotros son vividas en este tiempo de hoy. Él murió por nosotros. Y su sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados. Es su sangre. Humillado y menospreciado. Varón de dolores, hermanos, varón de dolores. Él estando en la cruz, hermanos, lleno de dolor. El hermano Alexis Vera compartía, decía, cuando él fue clavado, él hacía este ejemplo, cuando nos golpeamos el codo, es como que nos tiras la corriente. Y él decía, imagínense, cuando él estaba clavado, dicen los expertos que han estudiado estas cosas, dice que cuando él tenía que tomar aire, levantarse, era la misma sensación que cuando tú y yo nos pegamos en el codo. Imagínense esa electricidad en el cuerpo. Pero él no estaba preocupado de sus dolores. Él se preocupó de decir, mujer, es ahí tu hijo. Él se preocupó de decir muchas cosas delante de él en la cruz, clavado en la cruz. Él no se preocupó de sus dolores. Él no se miró a sí mismo, él miró a lo que él venía a salvar. Hermanos, nosotros debemos ser iguales a Cristo, no mirar nuestros dolores. Si estamos sufriendo por causa del Evangelio, si estamos sufriendo por causa de la verdad, tomemos ese dolor y salgamos. No nos escondamos. ¿Hay dolores fuertes? Sí, hay dolores fuertes, hermanos, pero no es para que tú te escondas y te arrolles en ese dolor. Es para que tú te levantes y a través de ese dolor el Señor se manifieste. Él tomó hombres débiles. Diga el débil, fuerte soy. Porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Él. A veces nos pasa algo entre nosotros, hermano, y es como que nos apagamos, y es como que nos empezamos a correr y empezamos a alejarnos de la grey. Hermanos, estamos para amarnos, amados los unos a los otros. Y si no estamos sufriendo por causa del Evangelio y estamos sufriendo por otras cosas, menos justificación tenemos delante de Dios. Menos. Él dice en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la cruz. Quizás yo me hubiese estado recogiendo de dolor.
pensando en mí. Pero él, como tal sumo sacerdote, le dice al Padre, Padre, perdónalos. A los que lo estaban crucificando, hermanos. No estaba pidiendo perdón por los discípulos que se arrancaron. Él estaba diciéndole, Padre, perdona a aquellos que se están burlando de mí. A los que pasan por el camino se burlan de mí. Perdona a aquellos que me están clavando. Perdona a aquellos que me han traspasado con los látigos. Perdona a Pilatos. Perdona a Caifás. A los que me han hecho daño. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso el Señor nos dice hasta el día de hoy, cuando pecamos. Perdónalos porque no saben. Muchas veces pecamos inconscientemente. Ay, de cuando pecamos conscientemente. Porque estamos delante del Dios vivo y verdadero. Pero lo bueno de todo esto es que abogado tenemos en los cielos. Padre, ¿por qué me has desamparado? La comunión eterna. Hermano, si no le tomamos el peso a esto, no vamos a entender nunca esa separación. Una comunión eterna. Hemos hablado hoy día de la eternidad, cuando ellos en la eternidad decidieron salvarnos. Eternamente. No hay tiempos. No hay nada que los separara. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Separación. Debemos entender, hermanos, que esa separación tuvo una causa que fue nuestra. Nosotros somos los responsables de haber separado al Padre y al Hijo de su eternidad en comunión. Somos responsables para que nosotros fuésemos salvados, para que nosotros nuestros ojos miraran hacia la cruz, para que nuestros ojos miraran su caminar, porque a Jesucristo lo trataron mal, lo trataron de matar muchas veces. Él dice que la palabra que él se arrancaba, él se escabullía, pero cuando llegó su hora, él se entregó. Hermano, ese debe ser nuestro caminar. No busquemos gloria humana, no busquemos tener herencia en esta tierra, hermano. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestra herencia está en el cielo, nuestra herencia es Cristo. Él ha sido dado por heredad para nosotros. ¿Podemos optar a cosas aquí en el mundo? Sí, pero ¿nos van a llevar a alejarnos de Dios? Sí, y si es así, mejor no. Prefiero perder todo por causa de Cristo. Todo. Y Pablo tenía un currículum, pero también tiró su currículum de padecimientos. Y aún así, el varón de dolores es Jesucristo. El varón de dolores es Jesucristo. ¿Ha sufrido? Sí. ¿Yo he sufrido? Sí. Pero Él es el varón de dolores. Experimentado en quebranto, fue expuesto al quebranto. Dice la palabra como que escondimos de Él el rostro. ¿Por qué? Porque su rostro fue tan desfigurado, hermanos. Que era una actitud como de, no quiero ver esto. Él se humilló hasta lo sumo, pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, tú y yo nos arrodillemos y pidamos perdón. Para que tú y yo nos arrodillemos y hacemos nuestras manos y damos gloria a tu nombre, Jesús. Para que tú y yo nos arrodillemos y cantemos salmos a su nombre. Para que tú y yo nos arrodillemos y digamos gloria al Cordero de Dios. Es que yo tengo 15 años.
Tengo 10, tengo 12, tengo 15, tengo 20. Enseñemos a nuestros hijos a tomar la cruz. Desde chiquitito enseñémosle a tomar la cruz. Jóvenes deben tomar la cruz. La cruz es muchas veces tener una expectativa de algo y que Dios te la bote. Pero Dios siempre va con nosotros. Dame tus cargas que yo las llevaré. Venid a mí todos los cansados y trabajados que yo haré descansar. Hermano, Él es precioso. Él es precioso. Quiero tomar la cruz y seguir. Creo que el Evangelio de Lucas dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cada día. Los otros evangelios no dicen cada día, pero creo que en Lucas que dice, cada día. Y sígame. Miremos al Señor, hermano, en este año. Yo digo este año porque como que uno baja del monte cuando baja del retiro. Siempre lo he sentido así. Busquemos al Señor porque Él viene. Llenemos nuestras lámparas con aceite fresco. Llenemos nuestras vasijas con aceite. Hay una alabanza que dice, quiero más y más de Cristo. Porque Él es fuente de agua, que es inagotable. Es como un río que fluye y fluye y fluye. Nunca lo conoceremos completamente. Y quizás en la eternidad nos gastaremos toda la eternidad conociéndole. Pero a ese Dios que nosotros decimos, tú eres precioso, fue colgado en un madero. Bendita cruz, que nos trajo salvación y vida eterna. Bendita cruz. Pero tomémosla, hermanos. No seamos solo creyentes o solo cristianos. Seamos discípulos. Porque Él alimentó a 5.000 y a 4.000. Pero Él se quedó con los 12. Como dice una alabanza de Marcos Vidal, yo no quiero ser de los 5.000. Yo quiero ser de los 12. Que a veces no entiendo nada. Pero en tu presencia estoy tranquilo. En tu barca estamos seguros. Señor Jesucristo iba caminando por el agua. Y aquí vamos a terminar. Y dice la palabra que se asustan. Y Él dice, yo soy su amigo, el que ha estado con ustedes durante este tiempo. Y Pedro le dice, a ver si eres tú, dime que camine sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. No le dice, yo te voy a buscar. Le dice, ven. Pero mírame a mí. Y la Escritura dice que él que empezó a caminar sobre el agua. Pedro. Entendemos lo que dice la Escritura a través de Pedro, que era un hombre como impulsivo. Seguramente se la dio dije,
Listo, vamos. Y se bajó y empezó a caminar sobre el agua. Tuvo que caminar sobre los problemas. ¿Por qué? Porque la marejada todavía no bajaba. El viento todavía soplaba. Y él caminó mirando a Jesucristo. Y cuando él se empieza a hundir y él se hunde y baja la mano del Señor y lo levanta, le dice, Pedro, ¿por qué me dejaste de mirar? Lo hizo vivir la prueba, pero mirando al rostro del crucificado. Porque el Señor, el proceso de su cruz, culminó clavado, pero tuvo un camino de negación. Gracias al Señor por la bendita cruz. Que el Señor, por su Espíritu Santo, nos lleve a amar la cruz, a desearla. No seamos cobardes, hermanos, para esquivar la cruz y esquivar los dolores. Sufre por causa del Evangelio. Sufre penalidades, dice Pablo. Sufre las penalidades. Porque lo que nos espera, hermanos, es el descanso en Él. Estaremos con Él y le veremos cara a cara. El Señor viene. Él viene. Y eso es maravilloso. Él viene. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. No para que me quites de mi problema, no. Ven porque quiero ver tu rostro resplandecer. Y si vienen 10 años más, nuestra convicción hoy es, tú vienes hoy. Yo voy y vuelvo en breve. Voy y vuelvo, les dijo. Es como cuando nosotros decimos, voy y vuelvo. Le dijo, voy y vuelvo. Y durmieron con esa esperanza. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Muerte, resurrección. Gloria al Señor. Porque nos podemos levantar como nuevas criaturas. Como nuevas criaturas. Dejando de ser quien somos. Y ser la persona que Él quiere formar en nuestra vida. El Señor bendiga su palabra. El Señor bendiga a la iglesia en Pudahuel. El Señor viene. Amén. Bueno.